otra vez el Guadalajara quedó fuera en play-in. ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Cuáles fueron los problemas en este torneo? ¿Y hubo algo rescatable? Todo esto lo vamos a ver en este video, así que quédate. Bienvenidos a este canal donde vamos a hablar del Guadalajara. Vamos a analizar cada partido, tanto la previa como el post partido, pero hasta que inicie el torneo aún falta un tiempo, entonces por ahora vamos a analizar lo que fue el torneo del Guadalajara. Una vez más el Guadalajara queda fuera en play-in y la verdad es que fue lo mejor que le pudo haber pasado y se los diré más adelante. Vamos a empezar dando lo que fue la calificación del Guadalajara en este torneo, que para mí no pasa de un 5. El Guadalajara totalmente reprobado en este torneo, aunque no creo que haya sido el peor en los últimos años. ¿Por qué le doy esta calificación? Muy fácil, para empezar, los clásicos que se jugaron se perdieron y eso jamás te puede pasar. Ya con eso pierdes muchísimos puntos en la calificación de este torneo, sin contar que obviamente pues se quedó fuera en play-in, no se pudo calificar a liguilla y tuviste un rendimiento futbolístico bastante mediocre. Yo calificaría este torneo como mediocre. A pesar de eso, de las cosas rescatables es que hasta mitad del torneo no se sentía tan mal el torneo, parecía que había algunas esperanzas y cosas buenas en el juego del Guadalajara. Tuvo momentos de juego altísimos y de muy buenas sensaciones, pero no se supo mantener. Y la verdad es que el torneo se fue a la basura en cuanto Gago salió, y no es que se le extrañe, en gran parte por cómo hizo las cosas en su salida, pero la realidad es que hasta su salida iban las cosas más o menos avanzando. Otra de las cosas medianamente rescatables del torneo y que mantienen al equipo en un 5 y en una calificación más baja para mi opinión, son los debuts y las apariciones de los jóvenes que se tuvieron, que fueron buenas, porque siempre es bueno ver jóvenes debutar y ver caras nuevas más viniendo desde la cantera. Dejando fuera la calificación, empecemos con los problemas que para mí tuvo el Guadalajara este torneo. Y el problema número uno, sin duda alguna, es la falta de proyecto, porque a partir de que Fernando Hierro salió, el Guadalajara se quedó sin un proyecto bien establecido. Por más preparada que esté la gente que dejó Hierro, la verdad es que era un proyecto que hizo él, y prácticamente se quedó ese proyecto sin la punta, sin el líder, sin la cabeza del proyecto. Y eso ya en automático te merma muchísimo cualquier clase de proyecto que tengas. Y actualmente no se tiene ni siquiera un proyecto, entonces a ver cómo afrontamos los próximos torneos. Espero que se haga algo bien planeado y que quien sea que traigan sea alguien bien preparado y capacitado para tomar las riendas del Guadalajara. Porque del momento de la salida de Fernando Gago en adelante, aproximadamente a mitad del torneo, la realidad es que el Guadalajara no tuvo rumbo y no tuvo a alguien capaz de dirigirlos, porque desde el segundo o tercer partido nos dimos cuenta que el técnico Ortega no era la persona indicada para el banquillo. Otro de los problemas, y yo creo que también uno de los principales, es algo que vimos desde el inicio del torneo o antes, y es que no iba a haber ninguna clase de refuerzos, o al menos no de peso. Y es que ya vienen varios torneos que el Guadalajara no trae refuerzos que realmente tengan el valor necesario y el peso y la calidad para realmente impactar en este equipo. Y el problema menos malo que yo podría identificar es la Piojo dependencia. Y se agradece que el Piojo haya tenido este nivel y ojalá y siga así y mejore ahora en este nuevo torneo, pero la realidad es que tuvimos una Piojo dependencia muy grande y esto no puede ser así. No puedes depender de un solo jugador. En el momento en que el Piojo se lesiona, se acaba la creatividad hacia adelante del Guadalajara y esto no te puede pasar. Ahora, pasando al siguiente punto, ¿quiénes fueron los culpables de que el torneo del Guadalajara fuera tan mediocre? Sí, lo más sencillo es irse hacia Mauri, hacia los jugadores, y en parte pues tiene lógica, porque son los principales protagonistas de este club, tanto los jugadores como el dueño. Y si bien es verdad que los jugadores son en gran parte culpables, porque ¿quién no sintió esa desesperación al ver los jugadores que no querían correr por ese balón, que no querían dar un extra, que no daban un pase bien y que no se atrevían a algo diferente? Creo que más allá de eso, los principales culpables actualmente del Guadalajara y donde está la principal problemática son de los directivos del medio. Esa gente que se encarga de comunicar el club y todo lo que engloba lo deportivo con el dueño y que se entere de lo que está pasando con el equipo. Porque la verdad es que yo creo que ningún o prácticamente ningún dueño de equipo en el fútbol mexicano esté interesado o esté metido en lo que realmente hace el club. A ellos les importa recibir las ganancias y ver que el club le esté yendo bien, pero el encargado de decirle eso es el del medio, y el encargado de que pase eso y que vaya bien la cosa son los del medio, son los directivos, es la junta directiva, son los directores deportivos, son toda esta gente que está en medio, son realmente los encargados de que el Guadalajara tenga un buen rumbo. Y yo creo sinceramente que actualmente el problema de Guadalajara está en esa parte. No es posible que no tengas un plan B si se te llega a ir el director técnico. Entiendo que no sea tu idea que el director técnico se vaya, pero tienes que estar preparado por si esto pasa. Así que sí, para mí personalmente los principales culpables de este torneo tan mediocre son los del medio, y ya tiene un tiempo que es así. Y que de igual manera el culpable de que esta gente esté ahí es a Mauri. Y de los resultados en la cancha no dejan de ser los jugadores. Entonces todos son culpables. Y hablando de que todos son culpables, la afición creo que también estamos
teniendo mucha culpa de lo que pasa en el Guadalajara. Porque si bien siempre somos los que estamos ahí, los incondicionales, los que nunca dejamos de apoyar, creo que también eso está haciendo un mal en ciertas circunstancias. Porque sin ninguna duda estoy seguro que el equipo siempre tenga apoyo ayuda muchísimo, que los jugadores se inspiren y quieran dar un extra. Pero también creo que llega un límite en el que decimos, sabes que el equipo no está funcionando, no está correspondiendo el apoyo que le damos, pues hay que dejar de dar tanto apoyo. Y es muy difícil porque realmente sentimos un cariño muy grande por esta institución y queremos siempre estar apoyando, pero también queremos verlo arriba, y para ello tienen que darse cuenta que no estamos contentos. Así que creo que hay que darnos a respetar un poquito más como afición. Y para mí estos son los culpables. En general todo el Guadalajara es culpable y eso nos incluye a nosotros como afición. Pero ahora vamos a ver algo más positivo. Vamos a ver lo rescatable o lo mejor que tuvo el Guadalajara en este torneo. Y es que sin ninguna duda creo que lo mejor del Guadalajara fue el Piojo Alvarado. Que si bien, como lo dije, la piojo dependencia es un problema porque no puedes depender de un solo jugador, es bien positivo tener un jugador con estas características y con estas habilidades. Porque el Piojo Alvarado es el jugador diferente, es el jugador que siempre te puede ofrecer una solución cuando parece que ya no hay solución. Y el buen torneo que se mandó, la verdad es que se vio reflejado también en las estadísticas, marcando 5 goles y 4 asistencias. Que para mí, antes de la lesión, era sin ninguna duda el mejor mexicano en la liga. Seguido de él, por supuesto, tenemos a el portero del Guadalajara, el Tala Rangel, que por fin tenemos un arquero seguro, o al menos un arquero con el que yo estoy seguro de que no va a tener un error tan infantil y que no es cada que le tiren va a haber gol o una posibilidad de gol. Por fin tenemos un arquero seguro, o al menos yo por fin me siento seguro desde los tiempos de Cota. Pero también vamos a apoyarlo cuando se equivoque porque es muy joven. Y eso es muy bueno porque significa que tiene un techo altísimo y que para mí incluso puede pelear la titularidad de la selección mexicana sin problema. Es un arquerazo, pero aún es muy joven. Vamos a darle tiempo, vamos a darle chance que se vaya estableciendo. Va a tener errores, pero eso no quita lo excelente arquero que es. Creo sin lugar a dudas que después de él también se encuentra José Castillo, el lateral izquierdo del Guadalajara, que llegó prácticamente sin reflectores y que ha hecho un trabajo excelente. Tiene buena participación al ataque, aunque su principal virtud es que defiende muy bien, y eso es bien importante porque al fin y al cabo es la principal función de un defensa. También se suma al ataque de vez en cuando y lo hace de manera correcta. Ha dado creo que alguna asistencia de esta manera, pero creo que ha sido las mejores cosas del Guadalajara en este torneo, la aparición y la irrupción de José Castillo por esa banda izquierda, de la cual yo creo que debería ser titular indiscutible el próximo torneo. Y ya el último jugador puntual que voy a mencionar es Kate Howell, porque sin duda alguna este torneo fue muchísimo mejor que el anterior y se notó una mejoría muy buena en su juego, que si bien aún tiene muchos errores y de repente balones que le rebotan, controles que le fallan, jugadas que tiene él solo por su gran capacidad, su velocidad frente al arco y no las mete, mejoró muchísimo, bueno, así. Y si sigue mejorando, aunque sea progresivamente, no duden que en un torneo o dos sea de los jugadores más importantes del Guadalajara, si es que llega, porque sin duda alguna tiene la capacidad para llegar a Europa, pero por ahora no está listo, le falta pulir varios detalles, pero si los pule, va a ser un gran jugador. Se me escapaba, y como mención honorífica voy a mencionar al favorito de muchos, no es tanto de mi agrado, y después vamos a hablar de eso en un próximo video, pero el Oso González, sin duda alguna, también se ganó una mención honorífica porque cuando le tocó hacer su chamba, lo hizo de muy buena manera. Ahora, ya para finalizar, ¿qué haría yo si tuviera la oportunidad de ser alguna clase de directivo y tuviera el poder para cambiar ciertas cosas en Guadalajara? Punto número 1. Yo traería 2 refuerzos al menos de peso, si pudieran 3, ya que el Guadalajara necesita refuerzos. Mencionaba yo antes que de los principales problemas del Guadalajara fue la falta de refuerzos. Necesitamos refuerzos, pero buenos refuerzos. Tiene muchísimo tiempo que no traemos un refuerzo de peso y que de verdad cause un impacto inmediato en el club, y es lo que necesitamos. Alguien que desde el primer minuto se note que está jugando en la cancha. Además de eso, yo también ya le daría salida a quizá 4, 5, incluso 6 jugadores del equipo para que empiece a haber cupo para jugadores también de las inferiores, que ese sería el tercer punto. Sin duda alguna, yo le daría seguimiento a esta generación que quedó campeón del Tapatío y me fijaría en quiénes fueron los principales protagonistas de este campeonato y las mejores promesas con más proyección para un futuro próximo. No dejaría que esta generación dorada del Tapatío pase en vano y le daría un seguimiento y oportunidad a varios jóvenes de que se muestren en primera y que veamos si realmente son jugadores para el Guadalajara y para Primera División. Definitivamente yo seguiría con la búsqueda de un técnico de corte europeo. No es que no crea que los mexicanos no podamos, y sé que un gran segmento de la afición quiere mexicanos, pero yo creo que si le vas a dar la oportunidad a un mexicano, debe ser alguien que haya pertenecido al Guadalajara y un técnico nuevo. No creo que debamos intentar con los de siempre. ¿Por qué? Creo que ya se intentó con lo mejor que ha habido en los técnicos y lo mejor que se ha podido traer el Guadalajara genuinamente no funcionó, al menos no desde mi punto de vista. Entonces yo seguiría buscando en Europa, seguiría buscando un técnico de corte europeo, extranjero, pero con una muy buena disciplina. Por ahí ya hay rumores de un técnico, entonces vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, vamos a ver si realmente llega, aún no es nada seguro, pero
yo seguiría con esta línea de un técnico europeo, pero con buena disciplina. Y como último punto, y esto creo que lo debemos hacer más bien la afición, es dejar trabajar. Démosle tiempo a los proyectos. Un proyecto no funciona de la noche a la mañana. En los primeros 6 meses se debe ver un avance, sí, pero un proyecto lleva tiempo. Y ese tiempo es necesario para que el proyecto siente sus raíces y después extienda sus ramas y vengan los campeonatos. Pero no podemos exigir a los 3 meses que ya el equipo sea líder general y que ya esté ganándolo a todo mundo, porque no va a pasar. Dejemos trabajar simplemente. Vamos a darles tiempo a quien sea quien llegue al banquillo, al proyecto que venga, a los jugadores que vengan. Vamos a darles tiempo para que puedan establecerse y ver qué pasa con ese proyecto. Y bueno, este fue el análisis que yo hice del Guadalajara en esta temporada. Aún vienen videos más interesantes y más a profundidad. Vamos a analizar el 11 inicial y todos los jugadores que estuvieron participando en este del Guadalajara. Vamos a ver también qué jugadores yo sacaría y a cuáles me gustaría traer para el Guadalajara, y con esto reforzar algunas posiciones y cómo los acomodaría. Y varios videos más que vamos a estar trayendo de aquí a que empiece el torneo, porque como lo decía, una vez empiece el torneo vamos a hacer análisis de la previa y del post partido de cada juego del Guadalajara. Espero que les haya gustado el video, y si fue así, dejen su like, compartan, suscríbanse y comenten ustedes qué piensan, cuáles fueron los problemas, creen que los culpables realmente sean estos que mencioné, y qué harían ustedes para cambiar el rumbo del Guadalajara. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Yo soy Luis y esto fue un análisis de un chivermano. Bye.